Aleluya. Señor, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y acompañado y bendecido. Y queremos en esta mañana abrir nuestros corazones de par en par para que tu palabra penetre y nos enseñes. Y todo lo que oigamos en esta mañana sea de bendición para la fortaleza de nuestra fe, para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual, Señor. Gracias por todos estos años, por todos los que han servido, por todos los que han colaborado, todos los que han ofrendado y apoyado tu obra. Señor, pedimos que sustentes tu iglesia, que la cuides, Señor, que la protejas, que la defiendas de peligro, Señor, y que siempre podamos estar unidos, siendo una luz y marcando una diferencia en este mundo, Señor, que no te quiere, que no te ama, que te desprecia, pero que nosotros, Señor, de par en par abrimos la puerta de nuestros corazones para que tú entres, Señor, y mores en ellos, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Bendícela en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, mis queridos hermanos. Hermanos queridos, yo no sé si ustedes en su casa tienen alguna reliquia o algún objeto de mucha antigüedad, pero ¿se imaginan ustedes tener en su casa un objeto de 2000 años? ¿Cuánto valdría eso? ¿Cuánto valdría una espada, una copa, una zapatilla, un mueble, un cuadro, algo que tenga 2000 años de historia? Eso sería algo que no tiene precio. Me acuerdo una vez cuando fuimos a visitar la biblioteca del Palacio del Escorial, donde vivía parte del año el rey Felipe II, y él creó una biblioteca que es una de las más lujosas del mundo, no de las más grandes, pero sí de las más lujosas por el material que hay allí dentro. Y a mí me impactó sobremanera un libro que es más o menos así, como esta carpeta, así de alto, un poquito más alto, que está hecho con piel de nonato. Nonato es un animal que aún no ha nacido, que lo extraían del vientre de su madre. Al tener una piel muy suavecita, la curtían y sobre esa piel escribieron los 4 evangelios en latín. Pero la particularidad de ese libro es que no está escrito con tinta, sino con oro. Lo que cogían era una plancha de oro muy fina, de apenas unos milímetros, cortaban una letra y la colocaban sobre esa piel. Esa obra de arte tardó 50 años en terminarse. 50 años en terminarse, sobre piel, ya digo, de nonato. Por eso cuando vas a la biblioteca te vas a dar cuenta de que el libro no está así, sino está al revés, está con las páginas hacia afuera, para que le dé aire y la piel no se pudra y se eche a perder. Tiene 7 kilos de oro en sus páginas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 7 kilos de oro, 50 años en terminar la obra de arte en piel de nonato. Y se me dio por preguntar al guía, al que nos explicaba todo esto, ¿cuánto vale ese libro? Me dijo, no tiene precio. Es incalculable el precio. No hay ningún libro en el mundo que sea como este. Por lo tanto, puede costar lo que quieran pedir por él. Bueno, pues nosotros tenemos en nuestras manos todos los días auténticas reliquias, porque la carta que yo voy a leer ahora la escribió nada más y nada menos que aquel hombre que conocemos como Saulo de Tarso o Pablo hace más de 2000 años, lo cual quiere decir que es un privilegio el poder tener esta carta en nuestras manos, traducida a nuestros idiomas, para que podamos entender, para que podamos recibir la bendición que fluye a través de estas páginas de esta hermosa carta, que la escribió a un pastor. En la Biblia tenemos 3 cartas que no fueron escritas a iglesias, sino a pastores. Tenemos primera y segunda de Timoteo, que fue escrita a Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso, y tenemos una segunda carta pastoral que fue escrita a otro pastor que el apóstol Pablo lo dejó en la isla de Creta. Estos 2 jóvenes que acompañaron a Pablo durante años, el apóstol Pablo les pidió que se quedaran, uno en Éfeso y otro en la isla de Creta, para que le enseñaran a la iglesia, cuando Pablo se fuera de la misma, a cómo comportarse adecuadamente dentro de la iglesia. El apóstol Pablo dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y un baluarte era una fortificación en forma pentagonal
donde los romanos se refugiaban, donde las legiones romanas vivían, y en momentos de urgencia y de tremenda necesidad salían a pelear contra el enemigo. Y la iglesia es un lugar donde tiene que protegerse la verdad, que nadie la contamine, que nadie tergiverse la palabra de Dios. Porque el mismo apóstol Pablo ya dijo en su época, fíjense ustedes, imagínense hoy en día, que ya había en aquella época personas que predicaban el evangelio, pero no el evangelio verdadero, sino un evangelio diferente, un evangelio aguado, un evangelio sacado del contexto para formar pretextos. Y Pablo dice, no es que hayan otros evangelios, no hay 3 o 4 o 5 evangelios, hay uno solo. Y si a alguien se le ocurre, si alguien se atreve a añadirle o a quitarle algo al evangelio, dice que sea anatema. Incluso llega a decir algo más: si alguno tiene un encuentro sobrenatural con un ángel del cielo, y ese ángel del cielo por casualidad se le ocurriera predicarte cosas que no están escritas en la palabra de Dios, no le preste ninguna atención, porque aunque sea un ángel del cielo, va en contra de lo que el Señor nos enseñó. Por lo tanto, la iglesia tiene que pelear y defender la verdad. Es más, es un deber de todo creyente. No solamente el texto que ha mencionado Elena, de estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sino siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, la iglesia no puede moverse en el ambiente de la ignorancia, de la incredulidad, del emocionalismo, de los sentimientos, sino que la iglesia tiene que tener su base en la verdad, y la verdad es Cristo, y la palabra del Señor es la verdad, es el fundamento de la obra. Por eso nosotros en nuestro ministerio, como bien saben ustedes, enfatizamos muchísimo la lectura, el estudio, el análisis, la profundidad de las Sagradas Escrituras, porque eso es lo que te va a dar firmeza. Es muy linda la alabanza, por supuesto que sí, es hermoso alabar al Señor y cantar, pero lo que realmente le va a dar estabilidad, equilibrio a tu vida, es que la base de tu vida, de tu hogar, de tu ministerio, de tu familia, sea la palabra de Dios. Es como la roca sobre la cual se puede edificar, y cuando vienen las tormentas, cuando vienen las pruebas y las luchas de la vida, representados en vientos, huracanes, etcétera, etcétera, vas a poder permanecer, y no será grande tu ruina como la del otro que construyó rápidamente pero no tenía ningún fundamento sólido. Entonces es tiempo de que el fundamento, hermanos, quede bien estable, bien establecido, y eso es lo que Pablo le pide tanto a Tito en Creta como a Timoteo en Éfeso. Te dejo para que corrijas lo deficiente, te establezco como pastor en esa congregación para que prepares diáconos, es decir, servidores, pero no cualquier tipo de servidores, sino servidores que cumplan con muchos requisitos. Ya sabemos que los primeros diáconos o servidores que se nombraron fueron en la iglesia primitiva, concretamente fueron 7. Uno de ellos, por ejemplo, Esteban, el cual murió apedreado, otro Felipe, así, ¿verdad? Y solamente en aquel tiempo se pedían 3 requisitos, pero 3 requisitos que hablan mucho acerca de las exigencias de los creyentes en aquella época. Y uno de ellos era con buen testimonio, llenos de sabiduría y de fe. Y si no cumplían con estos 3 requisitos, no podían servir en la iglesia primitiva. Imagínense, si estos eran los requisitos que se le pedían a los diáconos, ¿cuáles serían entonces los requisitos para ser predicadores? Si un diácono tenía que tener mucha sabiduría y fe y un buen testimonio, imagínate una persona que se subiera a una plataforma, a un púlpito para dar un testimonio y una enseñanza a la iglesia. Imagínate tú. Bueno, pues esta carta se escribió aproximadamente entre el año 62 y el año 64 después de Cristo. Por lo tanto, tenemos en esta mañana en nuestras manos una auténtica joya de la literatura. Esta carta no solamente se escribió en esa época, sino que Pablo lo que quiere es que el gobierno interno de la iglesia funcione correctamente. Hay diáconos, hay ancianos, hay distintas funciones, pero todos tienen que saber lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Para qué han sido capacitados y para qué no han sido ni capacitados ni llamados. No hay nada peor que un cristiano desubicado. Créanme. No hay nada peor que un cristiano que no sabe lo que tiene que hacer, o que lo que hace nadie le ha dicho que lo haga, pero él igualmente lo hace. Como una especie de caballo desbocado, ¿no? Con muchas ganas,
pero con muy poca cabeza. Y la Biblia nos enseña que nuestros cultos tienen que ser cultos racionales. No quiero que os conforméis a este siglo, dice la Biblia, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál es la buena, santa y agradable voluntad de Dios, porque Él es nuestro culto racional. No es un circo, no es un teatro, no es una pasarela de moda. No es un lugar para lucirme, para que me vean y para que me exalten, sino es algo racional, donde no se pierde el control, donde el Espíritu Santo se mueve, pero dentro de los parámetros que el Señor ha establecido en su palabra, donde hay lugar para todos, donde hay cabida para todos, pero dentro del orden que Dios ha establecido para la iglesia. Porque no hay nada peor que una iglesia desordenada, una iglesia donde pueden entrar inconversos y salir y decir, pero están locos. Y ya el apóstol Pablo decía en el siglo I, cuando le escribía a los hermanos de Corinto, ¿qué pensarán los indoctos, los incrédulos, los inconversos, cuando entran a vuestros cultos y ven el desorden que acampa e impera en aquel lugar? ¿No dirán que estáis locos? Y efectivamente hay momentos en los que uno observa ciertas y determinadas congregaciones o moveres, y donde menos se mueve el Espíritu de Dios, o donde nunca se mueve el Espíritu Santo del Señor, es en el caos, en el desorden, donde la hermanita que canta, o el otro que toca, o el otro que predica, o el otro que no sé qué, son los que atraen la atención de la gente, pero el Señor hace mucho tiempo que probablemente se marchó de ese lugar y ni siquiera se dieron cuenta de ello. Porque no es nada nuevo, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que hay personas, incluso en congregaciones enteras, que por falta de orden perdían la gloria, la presencia, la bendición del Señor y ni se habían dado cuenta. Y no solamente le pasó a Saúl, y no solamente le pasó a Sansón, sino que a toda la iglesia de la Odisea. La última que se menciona en el libro del Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hombre, pues si está a la puerta es porque lo han dejado fuera. Porque si yo estoy dentro no tengo que tocar a ninguna puerta para poder entrar. Pero he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, si todavía hay alguien allá adentro con un mínimo de sensibilidad, pues que abra la puerta y entraré a Él, no a la iglesia, a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Sin embargo, la iglesia decía, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Y el Señor, cuando la confronta, le dice, pobres, ciegos, desventurados, unjan vuestros ojos con colirio para que puedan ver y entender y discernir el mundo espiritual. Entonces, hermano, nosotros no estamos vacunados, somos igual de vulnerables que cualquier congregación de antaño. Si bajamos la guardia, si no mantenemos el orden, si no dejamos que el Señor sea el protagonista de la iglesia, lo que empezó muy bonito puede terminar en un auténtico caos, en un auténtico desastre. Y si no, miren por ejemplo la iglesia donde Timoteo era pastor. La iglesia de Timoteo, o la iglesia que él pastoreó, fue fundada nada más y nada menos que por el apóstol Pablo. ¡Qué privilegio, ¡Qué honor! La Biblia dice que donde más tiempo Pablo estuvo viviendo y ministrando fue en Éfeso, 2 años, en Corinto 1 año, en Tesalónica 3 semanas. Es decir, que haber tenido a este varón de Dios, a este hombre con tanto conocimiento, con tanta sabiduría, fue un privilegio durante 2 años, pero al final de los 2 años, él deja a Timoteo, el cual había sido fiel, el cual estaba perfectamente entrenado y capacitado para la tremenda labor que tenía por delante. Fue en esa ciudad donde dice Pablo que peleó contra fieras. Bueno, tal vez se puede referir a lo espiritual, pero también a lo mejor, quién sabe si tuvo que pelear contra fieras en alguna arena de algún circo romano de la época. Fue en ese lugar donde fue apedreado y donde dice que lo sacaron fuera de la ciudad y lo dieron por muerto. Ya hemos acabado con este hombre, ya le hemos tapado la boca ya que nos deje hartos. Estamos cansados de sus mensajes, de sus estudios y de su presión, ¿verdad? Sin embargo, dice que los hermanos lo rodearon y de repente se levanta y vuelve a entrar a la ciudad a seguir predicando. Una ciudad donde había un templo gigantesco a la diosa Diana o Artemisa o Afrodita, según la cultura, era la misma. Y dice que por poco tienen que cerrar el templo donde iban miles de personas que eran adoradores de esa divinidad, de esa diosa pagana, debido a la cantidad de gente que se convertía. Fue en ese lugar donde el apóstol Pablo, el día de su despedida, dijo, yo sé lo que va a pasar cuando yo me vaya de aquí. Yo sé que se levantarán de entre vosotros lobos. Están esperando su momento. Están ahí calladitos como
mosquitas muertas. Pero yo sé que cuando yo me vaya de aquí van a aprovechar su momento. Y como lobos rapaces no van a perdonar el rebaño. Lo sé perfectamente. Así que Timoteo, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna y cumple con tu ministerio. Porque Dios no te ha dado ni a ti ni a ningún creyente espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y evita discusiones absurdas y ridículas de la falsamente llamada ciencia. Y así le da muchos consejos, porque la carta de Pablo a Timoteo, como también la carta de Pablo a Tito, son instrucciones para que sepa comportarse, para que sepa actuar frente a los falsos, frente a los hipócritas, frente a los falsos obreros, pastores y profetas que aparecieron muchos por allí. Porque no se olviden que de esta iglesia tenemos mucha información. Mira, tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 19, cómo empezó. Tenemos una carta que fue escrita por Pablo a la iglesia de Éfeso. Tenemos un último mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, capítulo 2. Cuando le dice el Señor a Juan, escríbele al ángel de la iglesia y dile esto: yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, que habéis soportado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En esa iglesia, donde incluso llegó a enfermarse el joven pastor Timoteo debido a la presión que recibía, que si era muy joven, que si no estaba preparado, que si este no era el que queríamos poner como pastor, que si estábamos buscando otra persona, que yo valgo más que él, que yo estoy más capacitado. En ese lugar fue donde Pablo le dice a Timoteo: mira, debido a tus problemas con el estómago, y ese fue el primer problema que yo tuve cuando empecé en el ministerio, se me inflaba el estómago y con unos nervios no dormía y estaba con una presión terrible, porque me tocó una iglesia que aquello era más que una iglesia, un circo. La primera iglesia que pastoreé en mi vida, que me la dejaron para que la pastoreara, porque nadie se atrevía a ir allí. Pues me tuvieron que llevar una noche de urgencia, porque tenía el estómago como si fuera un tambor, de los nervios que tenía, con 19, 20 años. Y el doctor me preguntó: ¿cuántos años tienes? Y le dije, en aquel momento tendría, no sé, 19, 20 años, eso. Y me dice: pues a los 30 tú no llegas, ¿eh? Yo, ¿por qué? Dice: porque tienes ahí un montón de nervios. Y para mí fue una vergüenza que yo como pastor me tuviera que reconocer que la hora me estaba matando. Cuando el ministerio no es para sufrir, aunque a veces se sufre y se llora, evidentemente, ¿no? Pero me di cuenta de que me llevaba las cargas a la casa y terminaba la iglesia, la gente se iba. Y yo me llevaba la carga de la hermanita, el problema del otro, el del matrimonio, el de aquel que le pega, el otro que se emborracha, el otro que me critica, el otro que no sé qué. Y yo dije: basta, nunca más voy a cometer ese error. Y Elena se lo puede decir: yo jamás en mi vida me llevo los problemas de nadie a mi casa, nunca. Mi casa es mi refugio, mi casa es el lugar, mi paraíso terrenal. Es el lugar donde más a gusto y más cómodo me siento. Y si por mí fuera, yo no saldría nunca de allí. Pero el Señor no me deja estar mucho tiempo allí. Y cuando en la cama estamos, ¿sabes que la hermana? Digo: no, a mí no me cuentes ahora de la hermana, ni me digas tal, ni no, es que tengo que contestarle, tú contéstale, pero a mí déjame tranquilo. Y aprendí a descansar en el Señor, y menos mal que lo aprendí, porque yo no sabía lo que se me venía encima cuando fuera más mayor, como ahora, ¿no? Si no hubiera aprendido aquella lección, hermanos queridos, hoy en día probablemente estaría muerto, con una úlcera en el estómago. Pero el ministerio es para disfrutar. La vida cristiana es verdad, se llora, se sufre, hay dificultades, pero hermano, el día que yo no disfrute haciendo lo que haga, me voy, busquen a otro. Porque el Señor no quiere que estés todo el día sufriendo y llorando y problemas por aquí y problemas por allá. No, mi hermano. Venid a mí, los trabajados y cargados, dice la Biblia, que yo os haré descansar. Y eso es lo que tenemos que aprender, a echar nuestra ansiedad en el Señor, a estar tranquilos en el Señor, a disfrutar de lo que hace. Y si estás cansado, hijo, si estás cansado, si necesitas unas vacaciones, pues tómalas, pero no nos agobies con tus problemas. Porque cada uno, dice la Biblia, llevará su propia carga. Yo le he dicho a los obreros y a los pastores que trabajan con nosotros: hermanos, cuando estés cansado y necesites un descanso, vete unos días, vete unas semanas, pero aquí hay que estar fresco y con ganas, y no estar padeciendo y levantando pena y compasión. Ay, pobrecito, mira cómo está. No, a mí no, yo no tengo que levantar pena para nadie. Bueno, a Timoteo se le dijo algo que a lo mejor para ustedes es un escándalo, pero Pablo le dijo: mira, lo mejor que puedes hacer, te tomas un vasito de vino de vez en cuando, ¿viste? Un vasito, una botella, y así pues te calmas un poco. Y para el estómago, Elena dice para el estómago, okay.
Algunos tomaron tanto para el estómago que se lo perforaron. Se pongan un dedito de vino, pero no dicen un dedito así. Claro. Bueno, venga conmigo al último capítulo de la carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, el versículo 3. Piedad y contentamiento se llama esta porción, qué interesante. Piedad y contentamiento, santidad y agradecimiento. 1 Timoteo capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esta persona está envanecida, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad o la santidad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos queridos, lo primero que el apóstol Pablo le pide a Timoteo es que la doctrina, que no es negociable ni opinable, se mantenga tal como él la recibió. Nosotros solemos tener en nuestras congregaciones, creo que aquí también ustedes lo tienen, un cuadro o un cartel donde aparecen las doctrinas fundamentales en las cuales nosotros creemos. ¿Lo tienen ustedes también aquí? ¿Lo tienen ahí afuera? Ok, vale. En todas nuestras congregaciones, cuando ustedes entran, van a ver, en esto creemos. Y esto no es para que la gente haga una especie de votación, sino esto es lo que creemos. Le guste o no, esto es lo que creemos. Y por tener más gente no vamos a quitar una o dos doctrinas, sino que esto es lo que creemos. Y lo defendemos con nuestra vida si hace falta. Porque estos son los pilares fundamentales de nuestra fe. Creemos en la aspiración de las Sagradas Escrituras. Creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la necesidad de participar como pueblo de Dios de la Santa Cena, recordando el sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte, su resurrección y su próxima venida. Creemos en la necesidad de que la gente se bautice como señal de que han nacido de nuevo, no para recibir el perdón de sus pecados, pero sí como señal pública y externa de que esta persona ha entendido el Evangelio y quiere seguir a Cristo todos los días de su vida. Creemos en los dones del Espíritu Santo, ninguno ha menguado, ninguno ha caducado. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Creemos en la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo, con todo lo que eso conlleva. Sí, son los pilares fundamentales de nuestra fe, de nuestra doctrina. Y Pablo dice, mantén la doctrina, no te cases con nadie, no bajes el listón para caerle o agradar a la gente, sino que esto es lo que nosotros los cristianos creemos. Y si alguien no está de acuerdo, y si alguien no está dispuesto a pelear y a defender esta doctrina, pues no pierdas el tiempo con él o con ella. Pablo era un hombre tremendamente radical. Y yo creo que uno de los grandes problemas del cristianismo es que a lo largo de la historia ha ido como diluyéndose, ¿verdad? Y ha ido perdiendo la valentía y se ha convertido muchas veces en un pueblo de gallinas y de cobardes. Y a veces como que da miedo decir, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. No es un libro normal y corriente, no es un libro cualquiera, es el único libro de la historia de la humanidad que ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es el único libro a través del cual Dios habla, no hay otro libro a través del cual Dios hable. Es verdad, hay libros interesantes, libros muy bonitos, todo lo que tú quieras, pero el único libro que contiene la palabra de Dios es las Sagradas Escrituras, es la Biblia. Y creemos que la palabra de Dios cambia las vidas y nos da las directrices a los que estamos casados, a los solteros, a los pastores, a los diáconos, a los obreros, para saber cómo tiene que ser nuestra conducta y cómo tiene que ser nuestro comportamiento.
¿Qué requisitos tiene que tener un hombre que dice que quiere servir a Dios? Pues léetelos a ver si los estás cumpliendo. Y también que tu mujer de vez en cuando los mire para ver si ella también da la talla y no solamente tú o no solamente ella. Y cómo tiene que ser tu matrimonio y tu economía y tu testimonio interno y externo fuera de la iglesia. Y cómo tienes que gobernar tu casa y no ser una casa de locos ni un mal ejemplo. Todo eso está en la palabra de Dios. Para que no tengamos que inventarnos nada. Porque el reino de los cielos es sinónimo de gobierno de Dios, y el gobierno de Dios se mueve en el orden, no en el caos. Y por eso Pablo le dice, esta es la doctrina, esto es lo que creemos. Y no pierdas el tiempo con gente que viene a buscar siempre, ¿verdad? Bueno, sí, pero ¿y por qué tal? No pierdas el tiempo. Hermanos queridos, en esta congregación esto es lo que se cree. Es que yo no creo que los dones del Espíritu Santo hoy en día se ven. Pues búsquese otra iglesia, querido. En esta iglesia creemos que todos los dones del Espíritu Santo están en pleno funcionamiento. Como me dijo una vez un pastor, pero es que yo nunca he visto algunos dones moverse. Bueno, yo tampoco he visto nunca Júpiter y creo en Júpiter, querido. Esto no es cuestión de que yo creo en lo que veo, en lo que yo he vivido, experimentado, y en aquello que me choca por mi carácter o por mi forma de ser o por la enseñanza de la cual yo procedo. No, esto no es cuestión de eso. Dios no tiene que adaptarse a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos al Señor. Y por eso, hermanos queridos, creemos que el Señor Jesucristo viene pronto. ¿Por qué? Porque Él lo dijo en su palabra. ¿Saben? En España hay gente que dice que ya no viene. Bueno, pues ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Voy a perder yo el tiempo con un señor que dice que Cristo no viene, con todos los millones y millones de almas que todavía tengo que alcanzar. Voy a estar yo discutiendo 3 horas con un cabezón que dice que Cristo no viene. Hágame el favor, ni tengo tiempo ni ganas, crean, ni tiempo ni ganas. ¿Cuántas veces por dedicar demasiado tiempo a una persona que no quiere cambiar, hemos perdido la oportunidad de poder ministrar y bendecir a gente que sí iban en serio con el Señor, pero que a lo mejor pasaban desapercibidos porque no se atrevían a preguntar por su carácter, por su timidez o por lo que fuera, ¿verdad? Hay creyentes que dicen que el milenio no existe, que eso es algo simbólico. Hay iglesias en España que dicen que la Santa Cena no hay que practicarla, que eso es simbólico. Y el bautismo tampoco hay que practicarlo, todo eso es simbólico. Entonces comenzamos a quitar y a quitar y a quitar y al final nos quedamos con 3 páginas de la Biblia. Hermano, aquí se queda todo o nada. No es lo que me gusta, no es lo que entiendo, es lo que ha dicho el Señor en su palabra. Y claro, hay personas que a lo mejor buscan otro tipo de congregación, otro tipo de enseñanza, de doctrina. Bueno, yo me doy cuenta que ustedes aquí en los Estados Unidos tienen iglesias por todas partes, por todas las esquinas. Como lo dije ayer en el mensaje cuando estuvimos en aquella iglesia, ¿dónde era aquello? Bueno, que sí, bueno. 6 o 7 iglesias por el camino. Iglesia de Dios, la iglesia pentecostal, la iglesia de Cristo, la iglesia de esta, la iglesia del otro. Aquí hay para dar y vender. Está el McDonald's, está el Taco Bell, está... Igual, ¿no? Igual el circo variopinto religioso es realmente increíble, ¿no? Bueno, hermanos queridos, pues gracias al Señor, si usted no se encuentra a gusto aquí, a lo mejor se encuentra a gusto en la otra, y si no se encuentra a gusto en ninguna de Miami o de la Florida, pues lo más seguro es que a lo mejor hasta usted se haga pastor, que es lo que suele hacer. Bueno, me monto una iglesia y yo me lo guiso y yo me lo como como Juan Palomo, ¿no? Hermanos queridos, el apóstol Pablo decía a Timoteo, Timoteo, yo te he puesto ahí, pero no para que te coman. Yo te he puesto ahí para que seas valiente y cumplas con tu llamado y con tu ministerio. Pelea la buena batalla, porque como dije ayer, hay malas batallas que mejor no te metas. Echa mano de la vida eterna, confía en el Señor, agárrate a Él, porque la fe que tienes es un don maravilloso. Y quiero recordarte, le decía Pablo a Timoteo, que la fe que habita ahora en ti, que por cierto es una fe genuina, una fe probada, una fe sin máscara, como dice una versión de la Biblia en alemán, una fe sin máscara, una fe genuina, verdadera, bíblica. Primeramente esa fe la tuvo tu abuela Loida, te lo recuerdo, Y tu abuela Loida le traspasó esa fe a tu madre Eunice. Y estoy seguro que ahora esa fe también habita en ti. Es una fe, es un conocimiento, es una experiencia que se ha traspasado de generación en generación. Podríamos decir, ¿verdad? La abuela, la mamá y el hijo. Es como en el Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y Jacob. No empezaba y terminaba todo con el papá, con el receptor de la promesa, sino que eran capaces de transmitir la enseñanza y la fe y el conocimiento y el amor y la devoción al Señor de generación en generación. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestras congregaciones. Ocuparnos también en los más pequeños,
porque ellos están recibiendo unas presiones y unas enseñanzas en sus escuelas, en las universidades que nosotros tal vez no tuvimos. Y por eso es muy importante reforzar la enseñanza en el hogar y también en la congregación. Porque un porcentaje altísimo de jóvenes criados en el Evangelio, cuando fueron a la universidad, yo no sé qué rayos les enseñaron o qué le hicieron allí, cambiaron completamente. Y este tipo que mató al muchacho el otro día, había sido criado en el Evangelio, no se olviden de eso. Un muchacho criado en el Evangelio, que cuando fue a la universidad, como decimos en España, le comieron el coco, yo no sé qué rayos le hicieron, y fue capaz de cometer un crimen atroz delante de miles de personas. Así que no estamos exentos de que nuestros hijos, criados en el Evangelio y llevados en la panza antes de su nacimiento, y que venían aquí a la congregación, por allí nos encontramos de que ahora son ateos, ahora son agnósticos, ahora creen en esto o creen en aquello. Hermanos queridos, el diablo está tratando de robarnos uno de los tesoros más hermosos que tenemos en nuestras congregaciones, que es la juventud, la adolescencia y los niños. Y tenemos que... ¿Qué estás leyendo? A ver, trae para acá. ¿Qué estás viendo en internet? Que te digan lo que sea, pero tú eres el responsable, no el Estado, no el gobierno, no el profesor. Tú eres el responsable de velar por la educación espiritual de tu hijo. La iglesia es un refuerzo, pero los padres son los responsables de transmitirle al hijo la fe, la confianza, el amor, la devoción y el respeto por la palabra de Dios y por el Señor en el hogar. Y eso lamentablemente se ha ido diluyendo y se ha ido perdiendo. Y creemos que la iglesia es la que le tiene que enseñar las escrituras al niño. Y creemos que la iglesia es el que tiene que hacer de ese niño un varón de Dios. No, mi hermano, es usted como padre el que tiene que hacer que su hijo ame al Señor. Y es usted como madre la que tiene que cuidar de sus hijos, para que el día de mañana sean más espirituales y mejores creyentes que lo que nosotros hemos sido en esta generación. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Tú eres un eslabón más de la cadena. Esto no empezó contigo. Detrás de ti hay historia, detrás de ti hay vidas, detrás de ti hay mucha oración, esfuerzo, lágrimas y sacrificio para que tú llegaras hoy a ser nada más y nada menos que el pastor de la iglesia más grande que jamás existió en el siglo I, como fue la iglesia de Éfeso. Así que pelea la buena batalla de la fe, como dice aquí, echa mano de la vida eterna, para la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora, el apóstol Pablo no solamente le da a él consejos personales, él está hablando de pastor a pastor, sino que además le dice a Timoteo que tiene que haber una actitud constante y permanente en todo creyente, pero más en uno que sirva al Señor, y la hemos leído en el versículo 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En otras palabras, la actitud es lo que marca la diferencia en la vida de un creyente maduro o inmaduro. Estoy haciendo una lista a título personal, aún no la he terminado. ¿Cuántos tipos de creyentes menciona la Biblia? ¿No? ¿Se han percatado de eso? Cristianos niños, cristianos débiles, cristianos inmaduros, cristianos carnales. Es interesante notar porque la Biblia nos habla de que sí, hay muchos creyentes en las congregaciones, pero no todos están en el mismo nivel de madurez, de crecimiento, ¿verdad? Ya sabemos que el conocimiento tiene sus límites y la fe y todo eso. Pero hermanos queridos, aquí la palabra de Dios nos dice que la actitud de contentamiento, de satisfacción, de gratitud a nuestro Dios, teniendo dos cosas vitales y fundamentales en la vida, como es el sustento y el abrigo, eso tiene que producir en nosotros una tranquilidad de saber que Jehová es mi pastor y nada le faltará. Amén. El gran problema es cuando el hombre ha querido ir más allá de lo que Dios le dio. Cuando personas que ya tenían su territorio, esto es un tema muy interesante, y muchas guerras se podían haber evitado si los pueblos que recibieron su heredad, que recibieron su territorio, se hubieran conformado con lo que Dios les dio. Las 70 naciones que aparecen en el libro del Apocalipsis recibieron en un principio un territorio donde tenían de todo para poder desarrollarse, para poder crecer, para poder hacer sus negocios, agricultura, ganadería, pesca o lo que fuera. Cuando esas naciones, llámese Portugal, Inglaterra, España, Francia, lo que sea, querían ir más allá de sus fronteras y querían apropiarse de lo ajeno, ahí vienen los líos y las guerras. ¿De dónde vienen las guerras? Si no es de vuestras pasiones y deseos, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que saber cuál es nuestra frontera espiritual.
¿En qué terreno yo me puedo mover, permítame la expresión, como pez en el agua? ¿Y en qué terreno es mejor que no te metas? Porque Pablo menciona varios aspectos referentes a lo que estoy tratando de compartir ahora. Pablo dice, yo fui una persona que como perito arquitecto, él se autodefine de esa manera, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pero tengo que reconocer que después de mí vino alguien que sembró en lo que yo ya había preparado. Y ese fue Apolos. Yo sembré, Apolos regó, pero en definitiva el crecimiento ni él ni yo lo dimos, sino fue el Señor. Por lo tanto, Pablo reconoce cuál fue su papel, cuál fue su función maravillosa, pero también tiene que reconocer, y de hecho lo hace, que después de él vinieron otros ministerios que también ayudaron a la obra a crecer y a desarrollarse. Y vemos, por ejemplo, a Pedro, nada más y nada menos que Pedro, hermanos. Tremendo hombre de Dios, el único hombre en la historia junto con Jesús que caminó por encima de las aguas, que cuando llega a la puerta de la hermosa y aquel hombre le está pidiendo dinero, él dice, no tengo. No le da vergüenza reconocer que no tiene en ese momento dinero. Mira, yo en este momento no tengo ni plata ni oro. Las monedas en aquel tiempo generalmente, las de valor, ¿no? Eran de plata o de oro. Pero es que no tengo plata ni oro. Y además, aunque tuviera, tu problema no se soluciona ni con plata ni con oro. No es el problema tuyo no es económico. El problema tuyo trasciende la economía. Pero lo que tengo, te lo voy a dar. En otras palabras, qué importante es saber lo que tenemos para poder servir al Señor y al cuerpo de Cristo. Pero para mí aún es más importante saber y reconocer lo que no tengo. Porque no, yo canto, yo toco, yo predico, yo así sí, ya sabemos que tú eres un crack, un fuera de serie. Pero ¿sabes lo que no tienes? Ese es el gran problema de muchos, que creen que pueden hacer de todo y Dios tiene la obligación y el deber de respaldarle en todo lo que hagan. Y Dios le dijo a Josué, desde hasta. Ojo, desde hasta, no te vayas del hasta ni desde el este, porque entonces vas a meter la pata. ¿Por qué devolvió la península del Sinaí Israel en la guerra de los 6 días? ¿Por qué la devolvió si la había conquistado? Porque el Señor no le prometió la península del Sinaí al pueblo de Israel. Le dijo, desde aquí hasta allá. Y este territorio yo no te lo he entregado, por lo tanto devuélveselo a los egipcios. Y lo tuvo que devolver. Y es muy importante que tú, a lo largo de tu vida, y esta iglesia, sepa cuál es el límite que el Señor nos ha dado. Y en ese territorio Dios te va a bendecir y Dios te va a respaldar. Pero no te salgas, No te salgas porque vas a perder dinero, vas a perder tiempo, vas a ilusionar a la gente con cosas que no son de Dios. No, pero es que la iglesia de al lado la hizo, sí, ellos sí, pero tú no. Porque tú no tienes que imitar a la iglesia de al lado. Tú no tienes que imitar a los pastores, tú no tienes que importar un método de Colombia, de Corea, de América o de donde sea y traerlo aquí para que funcione y crezca la iglesia. Es que Dios no es un Dios de métodos. Dios es un Dios de relación personal. Y a uno le dijo, tú vas a morir en la cruz y de esa manera me vas a glorificar a mí. Pero tú te vas a quedar hasta que yo venga. Y uno dice, pero si los dos eran discípulos, sí, pero el proyecto de Dios para Pedro era diferente al plan de Dios para la vida de Juan. Y tú no tienes que imitar ni copiar a nadie, tú tienes que decir, Señor, ¿qué es lo que tú me has dado para yo servirte? Un talento, pues con un talento te serviré. Pero si me has dado 5, con 5 tendré que servirte. Y si me has dado 10, con 10 tendré que servirte. Por lo tanto, ni se tiene que sentir inferior el que recibió 1, ni superior a nadie el que recibió 10, sino que cada uno conforme a su capacidad ministra en el cuerpo de Cristo, pero al fin y al cabo el crecimiento y la honra se la lleva siempre el Señor. Y el Señor le dice a Timoteo, cumple con tu llamado, no con el llamado de Tito, no con el llamado de Priscila y Aquila, no con el llamado de Silas o de Bernabé, sino cumple con tu llamado y cumple con tu ministerio. No vivas 2 vidas al mismo tiempo, porque no se puede vivir 2 vidas al mismo tiempo. Tú tienes que descubrir para qué te capacitó, para qué te llamó el Señor y en qué área Dios te va a usar. Y en ese área Dios te va a bendecir y respaldar. Pero como te salgas de ese marco, de esos parámetros que yo establezco para tu vida va a ser un auténtico desastre, que es lo que lamentablemente hemos visto muchas veces, ¿verdad?
El apóstol Pablo le dice a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el materialismo. Fíjense hasta qué punto el dinero a lo largo de la historia fue algo tan poderoso que se utilizó para cosas tremendamente destructivas como guerras y tantas cosas, ¿verdad? Pero los griegos, que lo adoraban todo, llegaron incluso a levantar un altar que Pablo lo conoció y lo visitó en el Areópago, en Atenas, cuando una mañana, dando un paseo por la ciudad de Atenas, capital de Grecia, le dijo a los atenienses: observo, me he percatado de que soy gente muy religiosa, porque incluso he visto un altar con la inscripción al Dios no conocido. Yo os vengo hoy a hablar del Dios no conocido. Ustedes conocen a Afrodita, Artemisa, a Ceres, a Zeus, a tantos dioses, a Baco, el dios del vino, pero ustedes no conocen a ese Dios desconocido al cual yo les voy a hablar. Pero tenían un Dios que lo llamaban Mamón. Y el Dios Mamón era el Dios del dinero. ¿Qué te parece? El Dios del dinero. Bueno, hoy en día tal vez no tenemos una estatua que diga Dios del dinero, pero en los billetes que ustedes usan aparece el nombre de Dios. In God we trust. ¿Lo dije bien? Oh yeah, my friend. In God we trust. ¿En qué Dios, querido? En Mamón. Porque el Señor dijo: no puedes servir, y lo dice en griego, no puedes servir a Mamón y a Dios al mismo tiempo. Porque un amo no puede tener dos señores: o sirves a uno o sirves al otro. Y vosotros no podéis tener a dos dioses como cabeza y como cobertura de vuestras vidas. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de ser siervos del dinero, lo que hacemos es que lo utilizamos para la honra y la gloria del Señor, y no dejamos que Él nos controle a nosotros, sino que nosotros, con la sabiduría de Dios y con la experiencia y con el conocimiento de la palabra, utilizamos el dinero como en un momento determinado utilizamos un micrófono, una batería, un piano, una guitarra, un proyector o lo que sea. Un instrumento más, pero no el más importante ni el más poderoso, sino un instrumento más que no me va a controlar a mí, sino que yo lo voy a usar para la honra y la gloria de mi Señor. Y por eso en la Biblia la palabra dinero, la palabra dinero aparece. La palabra dinero está en la Biblia, búsquela para que vea. Y por eso en la Biblia el Señor le enseñaba a su pueblo, y Timoteo tiene que enseñarle a los líderes de la iglesia, a los futuros diáconos y a los futuros obreros, que no tienen que ser amantes de ganancias deshonestas, porque entonces has caído en la red, has caído en la trampa, y entonces en vez de moverte por fe, te mueves por amor al dinero. ¿Os suena esto hoy en día? Suena, ¿no? Entonces el Señor en su palabra dijo: lo que tienen que hacer ustedes es esto, esto, esto y esto. Y Él les enseñó en el Antiguo Testamento una forma de mantenimiento, no de extensión. ¿Por qué? Porque el judaísmo no tiene visión, digamos, evangelizadora. El judaísmo es una religión, un modelo, un estilo de vida que lo que pretenden es mantener su cultura, mantener sus ritos, mantener sus tradiciones y ceremonias, pero que no se metan otras naciones, pueblos, culturas o personas ajenas a ellos. Y por eso el sistema famoso del diezmo era un sistema para mantenimiento de la casta levítica, para que estos que no habían recibido tierra, que no podían sembrar, que no podían cultivar, que no podían tener animales, entonces ¿de qué vive esta gente? Bueno, pues entonces las demás tribus, las demás familias separarán un porcentaje de vez en cuando para que esta familia, que solamente se debe de dedicar a los asuntos espirituales y ministrarles a ustedes, puedan tener su sustento. Pero era un sistema económico extraordinario, porque todos daban lo mismo. El diezmo lo daba todo el mundo igual, uno mayor cantidad, menor cantidad, pero la proporción era la misma. Pero era un sistema para mantenimiento del templo, para mantenimiento de los levitas. Pero es que nosotros no solamente queremos mantener la obra. ¿Me explico? Porque si solamente queremos mantener la obra, se nos fue la visión. Y el Señor dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio.
Ya no es solamente mi iglesia, mi luz, mi agua, mi teléfono, mi batería, mi micrófono, mi piano. Bueno, pero esa es la vida cristiana. Todo mi. No, la vida cristiana tiene una proyección fuera de las paredes de la iglesia. Y si nos movemos con el sistema única y exclusivamente del Antiguo Testamento, que era una maravilla, pero que solamente era para el mantenimiento de la obra no va a extenderse, no va a crecer, porque tendrá sus límites. Entonces el Señor en el Nuevo Testamento dice: ahora todo es del Señor. De tal manera que ahora no soy yo el que administro, digo, bueno, ya cumplí, ya está, ya me quedo tranquilo. Ahora el Señor dice: no, ahora todo lo que pongo en tus manos, todo es mío. Y ahora entra otro principio, que es el de la generosidad, donde todo es del Señor, y donde teniendo ropita y la arepita, estamos contentos con esto. Ay, no, pero yo no puedo vivir así, hermano, que yo vivo en América. Pero es que el Dios de América es el Dios de Europa también, ¿eh? Y es que yo quiero todos los años cambiarme de coche, y yo quiero tener 500 pares de zapatos, y quiero esto. Claro, usted quiere, pero la Biblia dice: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y a veces el Señor nos da más por amor y por misericordia, no por nuestros méritos. Pero la cruda realidad es que nosotros, si tuviéramos simplemente un plato de comida al día para comer y un techo para cobijarnos, tendríamos que ser la gente más agradecida y feliz del mundo. Pero la avaricia, la codicia de tener hace que muchos cristianos estén de deudas hasta el cuello. Y por eso algunos, cuando me dicen: yo quiero servir al Señor, lo primero que le pregunto es: ¿cuánto debes? Pues debo esto, la tarjeta. Digo, no sirve para servir a Dios, porque eres un esclavo del sistema. El sistema te ha atrapado, y tú, ¿en qué estás pensando cuando te vas a la cama? ¿Y cómo pago esto? ¿Y cómo pago aquel? Y ahora un trabajo aquí, y ahora un trabajo allá. No eres libre, eres un esclavo del sistema faraónico del mundo. Y hasta que no seas liberado, no puedes ser usado. Y no hablo de demonios, ni mucho menos. Hablo de tener libertad, de poder servir al Señor y dormir tranquilo y no deberle nada a nadie. ¿No dice la Biblia: no debáis a nadie nada? Pues el primer consejo que le doy a todos los que quieren servir al Señor es: paga todas tus deudas. Y después hablamos. No le debas a nadie nada, para que mañana desde el púlpito alguien no te diga: sí, pero es que este me pidió la semana pasada $1,500 y aún no me lo ha devuelto. Y el mes pasado me dijo que me iba a pagar la renta y lleva 3 meses sin pagármela. Y a veces Dios hace milagros. ¿Cuántos lo creen? Claro, a veces Dios hace milagros, pero lo normal es que los principios bíblicos, al aplicarlos en nuestra vida, el Señor nos va a guardar de deudas, de malas decisiones y de una mala utilización de nuestros recursos. Así que, mis queridos hermanos, yo en esta mañana, como palabra final para todos ustedes, es el último versículo de esta carta, que dice: la cual, profesando alguno, leo el anterior: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Guárdalo. Evita las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Que la gracia del Señor sea contigo. Algunos se desviaron de la fe porque no pusieron en práctica ni la doctrina, ni el contentamiento, ni la santidad, ni el orden, ni la obediencia. Y entonces puedes leer en la segunda carta de Pablo, segunda de Timoteo, que es la última que él escribe, y dice: escucha bien esto, Timoteo, quiero que sepas que cuando me sacaron de la mazmorra y me llevaron a hacer el primer careo, el primer juicio, ninguno estuvo a mi lado. Pero Pablo, con lo famoso que tú eres, y no estaba allí Adán, y no estaba Fabio, y no estaba Joel, y no estaba Gregorio, y no estaba Daniel, nadie, ni el Tato estaba allí. Nadie. ¿Y Demas? Demas, que siempre estaba pegado a ti, que era el que te llevaba la mochila, el que te cogía las gafas. No se preocupe, pastor, yo tengo las gafas, ya tengo. Y no estaba Demas allí, dice: no, se fue. ¿Y a dónde? Dice: al mundo. Al mundo. Hombre, claro, es que cuando eres famoso todo el mundo te pega como las garrapatas. Pero ahora Demas dice: estar con este. ¿Y qué me va a dar a mí este? Dices: Demas se fue al mundo. ¡Qué desastre, Dios mío! Es que las pruebas cubren o descubren. Y en este caso las pruebas, la presión, descubrió el corazón de Demas.
Bueno, y Alejandro, aquel que era tan agradable y tan cariñoso y tan servicial, Alejandro, ay, cuídate de ese hombre, me causó muchos males, guárdate de ese, es un peligro. Wow. Ninguno estuvo a mi lado, pero tengo una buena noticia, Timoteo. El Señor, el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas, y pude predicar la palabra de Dios y me guardó del león, del diablo, de Satanás. Y me libró y me librará. Y terminaré mis días diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me han abandonado todos en el momento más duro y difícil de mi vida, pero el Señor, que dijo: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, no me abandonó. Y esa es la fe y la confianza que tenemos, que cuando todo en la vida nos falle, incluido hermanos, iglesias, pastores, etcétera, el Señor siempre estará a tu lado. Y si en esta mañana hay alguien aquí de esta congregación o de otra, no lo sé, o has estado aquí en esta mañana por primera vez, quiero decirte que el Señor Jesucristo te ama y murió por ti en la cruz, y quiere sanar las heridas de tu corazón, y quiere que salgas de aquí diciendo: Señor, gracias, porque sé que tú me amas, y así como a mí me han herido, a ti también te hirieron. Pero cuando el Señor Jesucristo resucitó, no enseñó heridas sangrantes, abiertas, sino que enseñó heridas cicatrizadas y dijo: mirad mis manos y mirad mis pies. Tu lado mi espíritu está, yo te miraré y te guardaré. Cuán grandes todos, cuán grandes son tus obras, profundos tus pensamientos, no hay nadie como tú. Caerán a tu lado mi espíritu a tu diestra, mas yo te libraré y te guardaré. Vamos, iglesia. Todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. Esa palma, vamos. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. Todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. A ver, iglesia. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. Una vez más, vamos. Y todo el mundo podrá ver que mi Vamos a hablar de un personaje llamado Hillel. Hillel.
Dios vive, significa su nombre. Por si acaso alguien está buscando nombre masculino para un niño que próximamente va a nacer o a tener, si te gusta este, significa Dios vive. Hilel, Hay, vive el Dios. Primera de Reyes 16:34. ¿Lo tenéis? En su tiempo, Hilel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas. Conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Este personaje es muy interesante porque se atrevió a hacer algo que estaba prohibido hacer. Uno dice, ¿por qué era pecado? ¿Por qué el Señor castigó tan duramente a este padre por el hecho de querer reedificar la ciudad de Jericó? ¿Hay algún pecado en reedificar la ciudad de Jericó o cualquier otra ciudad? Dice la Biblia que detrás de esta reconstrucción de la ciudad de Jericó había un juramento, había unas palabras que Josué había pronunciado, y voy a leerlas literalmente para que las escuchen. Volvieron los hijos, en Josué 6:26 dice, en aquel tiempo Josué hizo un juramento y dijo, maldito, escuche bien, maldito delante de Dios, el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Todo el mundo sabía que la ciudad de Jericó no podía volver a ser reedificada. La pregunta es ¿por qué? ¿Cometió un error Josué al precipitarse y lanzar esta especie de juramento o de maldición? Que él lógicamente no vio en su época. Estamos hablando de casi 400 años después de haber dado esta palabra a Josué. Este tal Hilel se atreve a reconstruir la ciudad de Jericó. ¿Por qué Josué habló así? ¿En qué se basó? Yo siempre he dicho que toda declaración que hagamos tiene que ir avalada por la Biblia. No podemos decir cosas a la ligera y que no coincidan con la palabra. La palabra es la base, es nuestro estandarte, es la base de nuestra fe. Ahora, hay un versículo en Deuteronomio, capítulo 13, entonces lo voy a leer, que está en el versículo 15 y 16. Preste atención, porque de ahí arranca la prohibición de reconstruir no solamente Jericó, sino cualquier ciudad que en su momento fuera conocida por su pecado, por su soberbia, por ser un centro de idolatría, etcétera. Bíblicamente estaba totalmente prohibido volver a reconstruir una ciudad que en su momento fue destruida y que serviría a través de la historia como un botón de muestra. No se podía volver a reedificar una ciudad que había sido destruida por su pecado. Leo textualmente en Deuteronomio 13. Irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyendo todo lo que en ella hubiere. También matarás a sus ganados a filo de espada. Juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto al Señor tu Dios. Y llegará a ser un montón de ruinas, y escucha esto, un montón de ruinas para siempre, y nunca más será edificada. Lo que dijo Josué estaba basado en un texto de Deuteronomio 13, versículo 15-16, una prohibición divina, un mandamiento decretado por el mismísimo Dios, que prohibía a toda persona que quisiera volver a reconstruir, a reedificar una ciudad que en su momento fue conocida por su inmoralidad, por ser una ciudad foco de idolatría o de lo que fuera. Si esa ciudad fue destruida, nadie tenía la autoridad para volver a reconstruirla y sobre todo, volver a hacer de esa ciudad lo que antaño fue. Si Jericó fue una ciudad conocida en Canaán por ser una ciudad de promiscuidad sexual, por ser una ciudad donde la idolatría era elevado a la máxima potencia, nadie podía a esa ciudad, sobre ese montón de ruinas, volver a reconstruirla. Eso es simplemente lo que dice Josué.
Si alguien se atreve a ir en contra de lo que dice la Escritura, si alguien se atreve a decir, bueno, Dios la destruyó, yo la construyo de nuevo. Si Dios castigó a Sodoma y Gomorra, si Dios castigó a Babilonia, si Dios destruyó a Jericó, yo me voy a atrever a volver a reconstruirla. La historia no solamente nos relata lo que le pasó a los hijos de Hilel, sino que si ustedes analizan, todas las personas que quisieron reconstruir Babilonia murieron. Porque la Biblia dice que Babilonia como capital sería destruida y nunca más nadie moraría en ella. ¿Dónde murió Alejandro Magno? El hombre que conquistó prácticamente el mundo entero. Cuando intentó reconstruir Babilonia, allí murió con 33 años. Estaba sano, pero desafió un mandato divino. Todos los griegos y los romanos, no sé otras culturas, pero los griegos y los romanos sabían que en un lugar que había sido destruido y maldecido por lo que ese lugar representaba, ellos nunca se atrevían a reconstruir una ciudad. El único griego que se atrevió a reconstruir, a poner como sede de su gobierno una ciudad destruida por la historia y por el Señor, fue Alejandro Magno y murió. Saddam Hussein intentó también volver a reconstruir la ciudad de Babilonia y perdió no solamente la vida, sino se perdió toda su autoridad y su gobierno y le reventaron el país por 20.000 partes. Sí, hay un mandamiento bíblico: toda ciudad que fue conocida en el pasado, por ejemplo, como Sodoma y Gomorra, por lo que fueron, nadie puede volver a reconstruir esas ciudades. Eso no significa que en esa zona se pudiera habitar. Por ejemplo, yo me he dado cuenta de que desde que se escribió este texto, desde que Josué dijo este juramento o maldición, hasta que Hilel intenta reconstruir la ciudad de Jericó, pasaron más de 400 años. Y en la zona de Jericó, como en la actualidad, la gente vivía. Tengo dos textos muy interesantes que nos refuerzan lo que estoy diciendo. Por ejemplo, dice la Biblia en Jueces 3, 12 y 13, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor fortaleció a Eglón, que era el rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Escucha, este juntó consigo a los hijos de Amón y a los de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Hasta el día de hoy a Jericó se le conoce como la ciudad de las palmeras. Está en un valle. A mano derecha tienes Jordania. Están en un valle, en el valle del río Jordán. Y a mano izquierda, por un camino, se sube directamente a la ciudad de Jerusalén. Es decir que hubo un momento en el que la gente vivió cerca, en la zona donde estuvo y donde estaban y están todavía las ruinas de la antigua ciudad de Jericó, pero no la había reconstruido nadie. En los tiempos del rey David, hay otro versículo que encontré en 2 de Samuel 10:5, y dice así, mira qué interesante. Cuando se le hizo saber esto a David, son unas personas que fueron humilladas, en fin, las avergonzaron públicamente. Dice, cuando a David se le dio a saber esto, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo muy avergonzados, y el rey mandó que se les dijera, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a crecer la barba y entonces volved. Es decir, se podía vivir en Jericó, en la ciudad de Jericó, en los alrededores, incluso utilizar el nombre Jericó, pero no se podía reconstruir la antigua ciudad de Jericó. Yo he estado en Jericó, en la Jericó moderna, en la Jericó de hoy en día, he estado 3 o 4 veces. Es una ciudad enorme, es una ciudad que está bajo autoridad palestina, se puede visitar, hay un hotel muy bonito y se puede visitar, y vas al monte donde Jesús fue tentado, hay un teleférico que te lleva desde el valle. Es la única ciudad de Israel que el gobierno israelí no ha llevado agua potable, porque es una de las ciudades, a pesar de que está en pleno desierto, es un calor terrible en verano, te mueres de calor, es una ciudad que está llena de pozos de agua. Es una ciudad donde dice la Biblia que unos hijos de profetas, es decir, unos discípulos de profetas que se estaban preparando para servir al Señor, fueron un día al profeta Eliseo y le dijeron, como tú ves, la zona es buena, pero las aguas son muy malas. Las aguas están contaminadas. Entonces dice la Biblia que Eliseo salió, oró por todos aquellos pozos de agua no potable,
Y dice, y toda la ciudad y todo el valle del Jordán y de Jericó bebe de ese agua hasta el día de hoy. Y cuando tú vas, si algún día tienes la oportunidad de ir y visitar Jericó, te encuentras que en Jericó todavía siguen bebiendo de aquellos pozos que el Señor sanó hace cientos o miles de años en la época del profeta Eliseo. Es decir, que es una ciudad habitada, es una ciudad donde se puede ir, pero las ruinas de la antigua ciudad de Jericó están a las afueras y se pueden ver, se pueden visitar. Por la década de los años 50, unos arqueólogos descubrieron las ruinas de la ciudad de Jericó de la época de Josué y se quedaron sorprendidos porque se dieron cuenta que, según ellos saben, que por la posición de los bloques no habían caído, como dije en su momento, las murallas no habían caído, digamos, de afuera hacia adentro, ni tampoco cayeron de afuera hacia adentro, ni de adentro hacia afuera. Entonces, ¿cómo cayeron? Pues como dije muchas veces, como las Torres Gemelas. Se derrumbaron así, sobre sí mismas, y ahí quedaron para la posteridad. Para que todo el mundo que pase por aquel lugar sepa que esa ciudad fue destruida y que nunca nadie jamás la puede volver a reconstruir. Y él sabía perfectamente esto. Sabía lo que decía la palabra, sabía la maldición que pesaba sobre la ciudad, pero él, ¿qué es lo que hace? Yo voy a hacer lo que me da la gana. Dios ha dicho que no se puede hacer, yo lo voy a hacer. La pregunta es, ¿qué fue lo que motivó a este hombre? Pensaba yo esta semana, para atreverse a reconstruir una ciudad y ver que cuando empieza a construirla, su hijo primogénito muere, y en vez de parar la construcción sigue y sigue adelante, y cuando está poniendo las puertas de la ciudad de Jericó, su hijo menor también muere. ¿Merecía la pena perder a la familia por desafiar a Dios? ¿Merecía la pena perder a dos hijos, al mayor y al menor, porque se te metió en la cabeza reconstruir la ciudad de Jericó? Aparentemente para él merecía la pena, pero evidentemente se equivocó. Ahora, el tiempo en el que vivió este hombre, Hilel, era el tiempo del reinado del peor rey que jamás ha tenido la historia de Israel. ¿Quién era? El rey Acab. La palabra en hebreo es Ahab. Son dos palabras que se han unido para crear un nombre. Es decir, con estas dos palabras que se han unido, que ahora te digo lo que significan, uno puede conocer un poco la personalidad, la tendencia espiritual de este perverso rey llamado en español Acab. Ah significa hermano. Ab significa padre. Su nombre literalmente significa hermano de padre. Ahora, Acab no era hermano de su padre, era el hijo de su padre. Si ustedes van a la palabra de Dios, se van a encontrar que Omri, el padre de Acab, fue terrible, un idólatra perverso, terrible. Pero cuando Acab llega a ocupar el lugar de su padre y encima se casa con una reina pagana que no era judía, llamada Jezabel, dice que ésta lo incitaba. Y esta estaba todo el día pinchándole para que se rindiera completamente a la idolatría. Incluso construyó templos pagados por el imperio, por Israel, para llevarse bien con su esposa. Es decir, cedió ante la presión de su esposa. En vez de decir, no, nosotros solamente adoramos a Dios, al Dios vivo, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, vaya, al único Dios que existe. Él cedió ante la tentación de su esposa y dice la Biblia que comenzó a adorar a Baal. La palabra Baal significa Señor. Hizo de un ídolo su Señor, su autoridad. Hizo de Acera, otra estatua en forma femenina, su diosa. De tal manera que este hombre dice que fue el peor de todos los reyes. Digamos que Acab, que significa hermano del padre, es como decir que Acab fue el hijo espiritual. Sí, el hijo espiritual de su padre. Todo lo espiritual negativo y demoníaco de su padre se le pegó a este. Es como yo dije en cierta ocasión que Chávez era el hijo espiritual de Fidel Castro. Y cuando este hombre murió, su espíritu lo cogió este, que es el que está ahora ahí en el poder. Y por eso es uno de los países más ricos del mundo,
que tiene absolutamente de todo, uno de los países más hermosos de la tierra y de Latinoamérica, está en la más absolutamente ruina, porque le ha entregado, lamentablemente, al enemigo el control de esa hermosa tierra. ¿Qué te parece, amigo? Y este Acab no solamente era hijo natural de su padre, sino que ese espíritu de idolatría, ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de hacer todo lo contrario a lo que Dios ha dicho, se le pegó y lo elevó a la máxima potencia. Y ahora este Hilel, que no es ni príncipe, ni rey, ni nada, probablemente en un acto de querer ganarse el apoyo, el favor del rey Acab, no se le ocurre otra cosa que desafiar al mismísimo Dios, diciendo, bueno, yo voy a hacer lo que durante 4 siglos y pico nadie se ha atrevido a hacer, porque sabe a lo que te atienes, sabe lo que te puede ocurrir, y es reconstruir la ciudad de Jericó. ¿Saben? Mientras yo leía esta semana y estudiaba y preparaba todo esto, viendo que este hombre desafía a Dios, y en vez de decir, en esta ciudad vimos la mano de Dios. ¿Cuántos saben la historia de la toma de Jericó? Es una de las historias más conocidas. La Biblia nos enseña que cuando ellos salen del desierto y cruzan el río Jordán milagrosamente y entran ya en la tierra prometida, se encuentran con aquella enorme y gigantesca ciudad que tenía no 1, 2 muros, eran como círculos concéntricos. Una ciudad imposible de conquistar, una ciudad que nunca en la vida iba a poder ser conquistada. No había ametralladoras, no había infantería, no había cañones, no había aviación, no había armas como hoy en día podemos así en segundos destruir un país entero. Y el Señor les reveló una estrategia extraña. El Señor les dice, lo que tienen que hacer es dar vueltas y vueltas y más vueltas alrededor de la ciudad. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Probándolos. A ver hasta qué punto ustedes son obedientes, a ver hasta qué punto ustedes se fían de lo que yo les digo. Esta ciudad no va a caer por estrategias humanas, por experiencia militar. Esta ciudad va a caer por obediencia al plan de Dios. Y la ciudad de Jericó cayó. Se salvó una familia, todos sabemos, ¿sí o no? Rahab, aquella mujer que vivía entre muro y muro, dice que toda la ciudad cayó, pero su casa permaneció porque puso su confianza en el Señor. Y la Biblia dice que el que pone su confianza en el Señor llegará a ver que pueden caer 1000 a tu diestra y 10.000 a tu otro lado, pero a ti no llegará, porque el Señor te guarda, te protege y te cuida. Y ella empieza una vida nueva. Ella se va a vivir a Israel, se casa con un hombre llamado Salmón, y todos sabemos que hasta el mismísimo Señor Jesucristo es descendiente de aquella mujer llamada Rahab, la que vivía en Jericó. Fue todo un desafío, ¿sabes? Pero me llama muchísimo la atención que en esta ciudad, que quedó totalmente destruida, que tenía que ser para todas las generaciones un botón de muestra de que no se puede tomar el pelo a Dios, de que hay que tomarse en serio su palabra. Mientras yo preparaba todo esto, me vino a la cabeza un texto que aprendí hace mucho tiempo, y quiero leerlo en esta tarde y quiero que todos lo leamos juntos. Está en Gálatas 2:18. Es un versículo buenísimo que tiene que ver con volver atrás y reconstruir aquello que ya lograste vencer y derrotar en el nombre del Señor. Gálatas 2:18. Cuando lo tengan, por favor, díganme amén. O díganme ya lo tengo. O díganme ya lo encontré. En fin, díganme algo. Bueno, ya está. Vamos a leerlo, Gálatas 2:18. Juntos, ¿sí? Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Otra vez, más fuerte. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Estaría Pablo, cuando escribió este texto, estaría pensando en Hilel. Vete tú a saber. Estaría pensando en aquel hombre que dijo, Dios dijo, no se puede reconstruir una ciudad y volver a convertirla en centro de idolatría, en una fortaleza militar para amargarle la vida a la gente. Estaría pensando Pablo en aquello cuando dice, hermano, lo que hemos destruido, escúcheme bien, lo que ya es conquistado, lo que ya has superado con la ayuda del Señor, ¿sí? No vuelvas otra vez a darle vida a cosas que te costó tanto sudor, tanto esfuerzo y sacrificio, poder decir, gloria a Dios, por fin me saqué esto de encima.
Porque dice la Biblia que si alguien se atreve, si alguien tropieza, si alguien se le ocurre como Hilel, volver a darle vida, volver a resucitar las ruinas de lo que fue mi vida, antiguos vicios, atadura, en fin, ponle el adjetivo que quieras, dice que el postrer estado volverá a ser peor que al principio. Cuando una persona dejó la droga y lleva ya tiempo limpio, cuando se engancha otra vez, no se engancha como al principio, te enganchas peor todavía. Y no será la primera vez, espero que sea la última, que en un momento determinado un chico, amigo nuestro, hermano nuestro, incluso convertido bajo nuestro ministerio, estuvo un tiempo limpio y libre de drogas y llevaba una vida ordenada, pero por lo que sea, se llevó una desilusión, tropezó, cayó, se desanimó, en fin, lo que sea, ¡bum! Fue, se puso y quedó frito como un pajarito de una sobredosis. ¿Qué te parece, amigo? Qué triste sería volver otra vez atrás, cuando pudiste destruir, cuando pudiste conquistar, cuando pudiste decir, gloria a Dios que me quité esta basura de encima, volver otra vez a las andadas, sería terrible. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay milagros, aquí hay personas que podríamos hacer películas con ellos, de los milagros y de las liberaciones y de las sanidades y de las maravillas que el Señor ha hecho en vuestras vidas. Pues hermano, pelee la buena batalla y no permita otra vez que ese vicio que te dominó tantos años, que aquella atadura que te tenía amargado y te tenía, absorbido, vuelva otra vez a ser edificada. Porque si vuelve, no es porque el diablo te venció, sino porque tú bajaste la guardia. Y cuando uno baja la guardia, aquí se dijo esta tarde que el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Que Dios no permita que ninguno de ustedes que lograron vencer al enemigo poderosamente vuelva otra vez a edificar y caiga una maldición y una atadura peor que la que había durante tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por la gracia de Dios estamos firmes hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? La palabra baná, o el verbo baná, que es construir, que se emplea aquí, y la palabra que emplea Josué, no es una palabra que hace simplemente referencia a construir una casita, o 3 o 4 casitas, y con el paso del tiempo hacemos un pueblecito, y después construimos un salón de actos, y después al final hicimos una ciudad. No es simplemente reconstruir una ciudad, sino que el juramento, la palabra, lo que enfatiza es el hecho de decir, cuidado con volver a levantar, con volver a reedificar la ciudad de Jericó, cuando ustedes saben el motivo por el cual Jericó fue destruida. Si ustedes saben que Jericó fue conquistada porque no quisieron rendirse, porque no quisieron aceptar al Dios vivo, hermanos, toda la ciudad de Jericó podía haberle pasado lo que le pasó a Rahab. Rahab es una mujer que cuando aquellos espías van a su casa y entran y están allí, ella le dice a los espías algo tremendo. Hemos oído, hablan plural. Toda la ciudad ha oído lo que Dios ha hecho por ustedes. Y fíjate lo que le dice. Hemos oído cómo el Señor os sacó con mano fuerte y poderosa de Egipto. Hemos oído cómo las aguas del Mar Rojo se abrieron para que ustedes pasaran por tierra seca. Hemos oído cómo ejércitos y reyes mucho más poderosos que ustedes salieron al desierto para destruirlos, y ustedes los destruyeron y vieron la mano del Señor. Todo eso lo sabemos. Y sabemos, escucha bien, que la ciudad de Jericó, tarde o temprano, también va a ser conquistada por ustedes. Y ahora dice Rahab, solamente les pido un favor. Perdónenme la vida a mí y a mi familia. Cuando ustedes entren a destruir la ciudad de Jericó, que va a caer y está tan cerrada, tan herméticamente cerrada, dice la Biblia, que nadie entraba y nadie salía por miedo. Estaban asustados. De un momento a otro la ciudad cae, de un momento a otro estos vienen y nos aniquilan. Por favor, cuando tomen la ciudad, porque yo sé que tarde o temprano va a caer la ciudad, me da igual si los muros tienen 30, 40 o 1000 metros de altura, me da igual. Yo sé que vuestro Dios es más poderoso que los muros sobre los que nosotros nos parapetamos. Tened misericordia de mí. Estos espías le dicen, si tú no te chivas, si tú no vas con el cuento al rey, si tú no le dices que hemos estado aquí, nosotros te vamos a perdonar la vida a ti y a todas las personas, padre, madre, primos, sobrinos, cuñados que estén en tu casa contigo.
Y para que nosotros cuando entremos en la ciudad sepamos cuál es la ciudad, cuál es la casa donde tú vives y no haya muertos, cordón de color grana, átalo en la ventana y cuando entren, los soldados de Israel, cuando vean aquella especie de cuerda amarrada en la ventana, tendrán orden de que no entren en esa casa y no hagan daño a nadie. Si el rey hubiese dicho, esta gente ha recibido de parte de Dios la orden de que tienen que tomar posesión de esta tierra, nosotros lo que vamos a hacer es llegar a un acuerdo con ellos. Lo que vamos a hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Lo que vamos a hacer es reconocer que las maravillas que esta gente ha visto de parte de su Dios, nosotros en toda nuestra historia, jamás ningún ídolo nuestro ha hecho estas maravillas. Por lo tanto, no es más sabio, dice la Biblia, llegar a un acuerdo antes de que te ataquen que una vez que te hayan atacado, hijo. No es mucho más sabio reconocer que tus muñecos y tus imágenes, me da igual cómo se llamen o cuántas sean, no te han servido absolutamente de nada. ¿No te das cuenta de que no ha habido nunca ningún pueblo que saliera de esa forma tan poderosa y exitosa de un país llamado Egipto, que era una potencia militar en aquel tiempo? ¿No te das cuenta de que nunca ha habido ningún pueblo que pueda decir y presumir que las aguas de un mar se han abierto para que ellos pasen por tierra seca? Ahora, cuando Rahab está contándole esto a los espías, no le está contando algo que había pasado la semana pasada. No. Lo que ella está contando a los espías son cosas que habían ocurrido hacía 40 años. ¿Y cómo es posible que una persona haya estado 40 años manteniendo esta fe, manteniendo esta seguridad de que el Dios de ellos es más poderoso que el nuestro? Es que ahí está la clave, hermanos. La clave en la vida está no en llegar, sino en mantenerse. Porque una temporada buena, ¿quién no la ha tenido? Hasta en el mundo, cuando estábamos sin el Señor, ¿verdad? Pero Rahab supo esperar 40 años. Y cuando llegó el momento, ella abrió su casa y les dijo a los espías, no se preocupen, yo no me voy a chivar, váyanse tranquilos y aquí estaremos preparados para el día del ataque. Era increíble cómo el Señor estaba preparando los corazones y cómo todo estaba preparado y listo para que la ciudad de Jericó cayera en cualquier momento. Cuando cae la ciudad de Jericó sin disparar una lanza, sin hacer alardes de fuerza, sino simplemente por dar vueltas y tomar autoridad en el nombre del Señor, y la ciudad se desplomó, ellos tenían que recordar que esa ciudad es un botón de muestra de que cuando una persona va en contra de la voluntad de Dios y peca, la consecuencia del pecado, tarde o temprano, siempre la misma, la muerte y la destrucción. Y ahora este Hilel, 400 y pico años más tarde, sin ninguna necesidad, sin haber recibido ninguna orden de parte del rey ni de nadie, él por su cuenta dice, bueno, yo me voy a atrever a hacer lo que nadie ha hecho en la historia. ¿Y cómo pasó a la historia? Como un padre que tuvo que enterrar a un hijo mayor y al hijo menor. ¿Al final para qué? ¿Cuánta gente pierde su matrimonio, su salud, sus hijos, su marido, su esposo, los amigos, todo? ¿Para qué? ¿Para un rato de placer? ¿O porque aquello creías que era lo mejor del mundo? Y cuando miras atrás la ruina que hemos dejado, hijos rebeldes, la mujer con otro, el marido enfermo, el matrimonio destruido, tú mismo ya te has puesto con una edad en la vida. Y tú dices, ¿de qué me ha servido? ¿Saben? Hay una carta preciosa en el Nuevo Testamento que se llama la carta de Pablo a los Romanos. Una carta muy profunda. Hay una parte en la carta en la que Pablo les dice, hermanos, ¿qué fruto os ha quedado de aquellas obras que hicisteis antes de conocer al Señor, de las cuales ahora os avergonzáis? A ver, decidme, ¿qué os ha quedado de aquellas orgías, de aquellas verbenas, de aquellos tenderetes? ¿Qué os ha quedado de todo aquello? Nada, ¿verdad? Pues Pablo dice, así como antes de conocer al Señor presentabais los miembros de vuestro cuerpo para el pecado, ¿por qué no le dais la vuelta a la tortilla ahora? Y presentáis los mismos miembros, pero en vez de para pecar,
para glorificar y para alabar al Señor. Cuando veo por ahí gente bajo el efecto de las drogas o del alcohol gritando, yo digo, qué tremendo predicador sería este con la voz que tiene, ¿eh? Si en vez de presentar su voz para decir tontería, insultar a la mujer, insultar a todos los vecinos, utilizar esas cuerdas vocales y la fuerza de esa voz para predicar el evangelio y para ir por la calle diciendo, Cristo vive, otro gallo cantaría, ¿verdad? Aquellas manos con las cuales robaste o con las cuales golpeaste, si las presentaras ahora para ayudar, para levantar, para restaurar, para apoyar la obra, qué diferente sería la vida, ¿verdad? Pensaba en la diferencia del rey de Nínive, ¿se acuerdan? Llega un profeta y le dice, prepárense, porque de aquí a 40 días, esta ciudad que era enorme, 3 días se tardaba en recorrerla de punta a punta. Fíjate qué pedazo de ciudad sería aquello. Dentro de 40 días, si no se arrepienten, Nínive será destruida y borrada de la faz de la tierra. El rey podía haber dicho, pero ¿qué se cree este tipo? ¿Quién es este Jonás que viene de no sé qué sitio a decirme a mí como rey lo que tenemos que hacer? Hermano, dice la Biblia que se pusieron a orar, se pusieron a ayunar, y dice que hasta los animales los puso en ayuno. Y toda la ciudad se arrepintió, y toda la ciudad buscó el perdón de Dios. ¿Y saben lo que pasó? Toda la ciudad de Nínive fue perdonada por la misericordia del Señor. Lo que cambia todo no es la arrogancia rompe más cosas todavía. Lo que hace más daño es el orgullo, el no querer reconocer, el no querer admitir, el cerrarte en banda y pelear una causa perdida. Pero lo que cambia todo y abre un panorama y un abanico enorme de posibilidades y de bendiciones, ¿sabe lo que es? El pedir perdón. Decir, Señor, perdóname. Y no voy a reconstruir nada de lo que con tu ayuda logré destruir en el nombre del Señor. ¿Sabes, hermano? Construir cuesta muchísimo, muchísimo. Si mañana quisiéramos construir, digamos, una iglesia grande, nos llevaría mucho trabajo, mucho trabajo. Cemento, arena, hormigón, bueno, todo lo que conlleva. Y seguramente estaríamos muchos meses o años. Pero si llega una persona y pone unos explosivos, qué impactante las imágenes cuando vemos a lo mejor en el telediario del mediodía y dicen, se voló o se explosionó un edificio enorme de montones de viviendas, o enorme, así, en décimas de segundo. Un edificio que tardaron años y años en construir, en décimas de segundo, ¡fum!, se vino abajo. ¿Sabes que en cierto sentido una vida es igual? Llegar a un nivel de fe, de estabilidad emocional, de conocimiento en Dios, de santidad, de espiritualidad, de estabilidad, de saber lidiar con los problemas, de saber salir airoso de situaciones difíciles en la vida, de superar tentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuesta muchísimo, hermano. Pero dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero en un segundo, en un minuto, se puede tirar por la borda un matrimonio de 40 años. En cuestión de minutos se puede destruir una relación de amigos que se llevaban como hermanos, así, como nada. Destruir no cuesta nada. Destruir no cuesta nada. Es muy fácil destruir. Con palabras, con malas actitudes, bajando la guardia, dándole lugar al enemigo, jugueteando con el pecado, flirteando con el diablo. Todo eso es muy fácil y ya lo sabemos. Pienso en un personaje que el Señor le dio un privilegio tremendo de poder convertirse en uno de los hombres más usados de la historia de la humanidad. Un hombre que experimentó en carne propia milagros únicos e irrepetibles. Por ejemplo, Pedro ha sido el único hombre, según el relato bíblico, que logró caminar por encima de las aguas. Ni Moisés caminó por encima de las aguas, ni David, ni Sansón. Pedro sí, caminó. El único hombre junto con Santiago y Juan que vieron la metamorfosis de Cristo, lo vieron transfigurado en el monte, y dice la Biblia que oyeron a Moisés y a Elías cómo hablaban con él, y él estuvo allí y dice, vimos la gloria cuando estábamos con él en el monte.
El único hombre que un día le dice al Señor, Señor, nos están pidiendo los romanos el impuesto, no tenemos nada, ¿qué hago? Dice, vete, lanza al anzuelo y el primer pez que saques, abre la boca, sácale una moneda y paga el impuesto, el tuyo y el mío. ¿Te imaginas que fuera así la vida? Vayan aquí a las Teresitas, echen la caña y dentro viene un paquetito, lo abre con un billetito de 500 euros. ¿A qué te gustaría el pescado entonces? Dice, a mí no me gusta el pescado, ahora te va a encantar el pescado. ¿Sí o no? Milagros increíbles, increíbles. En una noche, en unos minutos, yo no sé quién es, no le conozco, yo no tengo nada que ver con ese hombre. 3 años, hermanos, viajando con el Señor, hablando con Él, conviviendo con Él, viendo milagros, maravillas, prodigios, algo increíble. El Señor le dijo a ellos cosas que reyes y profetas quisieron ver del Antiguo Testamento, no las vieron. Y ustedes las están viendo. Pero en una noche lo echó todo por la borda. ¿Por qué? Porque se juntó con malas compañías. ¿Y qué dice el refrán? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí o no? Anda con sabios, dice la Biblia. Y sabio serás. Algo se te pega. Algo se te pega. Empezó a juntarse con los romanos. Claro, los romanos, la forma de hablar de un romano era completamente diferente a la forma de hablar de los discípulos del Señor. Claro. Los romanos decían palabrotas, los romanos tenían vocabulario terrible. Ahí se juntó Pedro con ellos. Durante 3 años estaba ahí pegadito al Señor y Pedro tenía una fortaleza, ¿verdad? De repente se separa del Señor, se junta con los romanos, se calienta un fuego ajeno en vez de en la presencia del Señor. Ay, amigo, le sigue de lejos, empieza a utilizar armas carnales. Mira, si tú para mantenerte en victoria, escúchame bien porque esto es profundo lo que te voy a decir ahora, Si tú para mantenerte en victoria como creyente tienes que utilizar armas carnales, estás perdido, amigo. Si tienes que utilizar triquiñuelas y mentiras y rollos y chanchullos para mantenerte en tu posición como cristiano o como cristiana, estás perdido. Porque eso funciona un tiempo. Pero no dice un refrán que se coge más rápido a un mentiroso que a un cojo. Ay, amigo. Cuando llegó el momento de la verdad, tú eres uno de ellos. Yo te he visto. Tú viajabas con ellos. Y él dice, no le conozco. 3 años de gloria. 3 años de milagros, 3 años maravillosos, inolvidables. En una noche, lo echó todo por la borda. Construir cuesta toda una vida. Destruir no cuesta nada. Y él enterró a su hijo primogénito, enterró a su hijo menor, porque se le metió entre ceja y ceja en la cabeza, voy a reconstruir Jericó, voy a demostrarle al rey Acab que yo soy como él, un idólatra, un rebelde, un desobediente, y que aquí no pasa nada. Ay, amigo, había un hombre en la historia que jugueteó tanto con el pecado, y de vez en cuando Dios lo usaba, porque uno dice, pero ¿cómo puede un hombre de Dios, juguetear con el pecado y a la media hora volver a ser usado por el Señor? Bueno, no es la primera vez que ocurre. Mira, Sansón era un hombre que estaba ahora toda la noche con una ramera y al día siguiente iba y arrancaba las puertas de la ciudad o cogía un hueso podrido de un asno y mataba a 1000 filisteos de golpe. Pero él creía que podía llevar esa doble vida. Ahora peco y mañana sirvo al Señor. Ahora sirvo al Señor y mañana peco. Pero llegó un momento, amigo, cuidado con esto, porque esto es muy serio. Y llegó un momento que dice la Biblia que él volvió otra vez a levantarse. Había estado toda la noche con Dalila, había hecho barbaridades y al día siguiente aquí no pasa nada. Total, ya lo he hecho muchas veces. Y al día siguiente dice que no tenía fuerzas. Los filisteos pudieron sobre él, porque dice la Escritura, escucha bien, que el Espíritu de Dios se había apartado de él y él no se había dado cuenta. ¿Sabes que a veces es más fácil que otras personas reconozcan que has pegado un bajón y se dan más fácil cuenta otros que tú mismo que has pegado un bajón? Dicen que había un famoso violinista que dice que ensayaba de 8 a 12 horas diarias. Y él dijo algo que a mí me impresionó. Él dijo, si yo dejo de practicar un día, yo lo noto. Yo noto que no he practicado en ese día. Si dejo de practicar 2 o 3 días, los expertos, los que saben de música, los que saben diferenciar buena calidad de música de mala,
se dan cuenta de que ya no toco igual, no tengo la agilidad, no tengo la rapidez de antes. Pero si dejo de practicar una semana, el mundo entero se enterará de que ya no soy aquel violinista que fui hace años. A veces tú puedes decir, bueno, yo no oro mucho, pero Dios me ha bendecido. Sí, es verdad. Yo no leo mucho la Biblia, ni me esfuerzo mucho en venir a los cultos, ni en servir al Señor, y Dios a mí a veces me ha bendecido, hasta económicamente. Sí, claro. Y esa es la trampa en la cual caen algunos, que se agarran a la misericordia del Señor, en vez de a la realidad de que hay dos formas de plantearte tu vida cristiana con el Señor. Una es viviendo constantemente en el terreno de la misericordia, en el terreno de la gracia, donde a veces no es que estés firme por ti mismo, sino tú estás firme porque hay alguien que está todo el santo día orando por ti. Llámese padre, llámese madre, llámese marido, llámese esposa, llámese pastor, llámese hermano, me da igual. Pero hay gente que ha logrado mantenerse firme, pero no porque sean gente muy espiritual. No nos engañemos. No porque sea gente que dé el callo y se esfuerza, no, sino porque hay tanta gente que te apoya y oran por ti, que tú estás firme. Pero amigo, tú no puedes vivir toda la vida de las oraciones de mamá, ni de papá, ni del pastor, ni de fulano, ni de mengano. Llegará un momento como Sama que tendrás que aprender a pelear solo. Y en ese momento vas a decir, ahora voy a demostrar si yo tengo algo en Dios o no tengo nada. Si todos son planes y bla bla y opiniones personales, o verdaderamente yo he aprendido a tener profundas raíces y arraigo notorio en el Señor y puedo hacerle frente al enemigo aunque me vean, aunque me quede más solo que la una. Y ese momento llegará, si es que no ha llegado ya. Así que mi palabra final en esta tarde es: no imitemos a Hillel. No imitemos a este muchacho, a este hombre. No pierdas la vida. No te empeñes en amores imposibles, ¿sabes? No te empeñes en amores imposibles. No intentes provocar situaciones que no ha creado Dios, sino que tú con tu bla bla y con tu sabiduría y con tu experiencia estás dando situaciones, pero no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo construyendo cosas que gracias al Señor lograste vencer. No las vuelvas a levantar. Porque si se vuelven a levantar esas fortalezas, si se vuelven a despertar esos gigantes, amigo, puede ser que una vez lo venciste, pero la segunda, puede ser que el que caiga muerto en el campo de batalla seas tú, en vez del enemigo. Solamente te recuerdo algo. David tenía la costumbre de matar a los gigantes, no de herirlos. Si él hubiera dejado herido a Goliat o a otros gigantes que mató, esos gigantes hubieran sido llevados a su casa, los hubieran curado, las heridas hubieran cicatrizado, se hubieran repuesto, vuelven otra vez a entrenarse, y a los 15 días o 20 días o al mes o a los 6 meses o al año te encuentras otra vez peleando con aquel gigante que un año atrás habías vencido, pero que otra vez está desafiando y otra vez está complicándome la vida. ¿Qué hacía David? En cuanto lograba tumbar al gigante, en cuanto lograba herirlo, se iba corriendo hacia él, cogía la espada, ¡fum!, fuera, muerto el perro, se acabó la rabia, amigo. Y enseñaba la cabeza y decía: tranquilos, que por lo menos a lo mejor vendrá otro, pero este amigo no se vuelve a levantar en la vida. No dejes una rendija abierta a que en un momento de debilidad, de desánimo, de no sé qué, de no sé cuánto, vuelva otra vez a levantarse el gigante. Si has logrado vencer la droga, el alcohol, las mujeres, la pornografía, no sé qué, no sé cuánto, lo que tú quieras, pon el adjetivo que tú quieras, tú sabrás cómo es tu vida. Si has logrado vencer y has tenido victoria durante largo tiempo en tu vida en ese área, gloria a Dios. Pero no se puede vivir de las glorias del pasado. ¿Sí o no? No se puede vivir de las glorias del pasado. La victoria de ayer, gloria a Dios, pero era para ayer. Pablo dice: cada día empiezo de cero. Quiero terminar diciendo que una vez un niño le dijo a su papá: papá, ¿un hombre puede estar un año sin pecar? ¿Ustedes qué opinan? Un año sin pecar. A ver, ¿cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? No dicen nada. ¿Sí o no? A ver, sí. ¿Cuántos sí? 3 manos. ¿Cuántos dicen que no? Vale.
Vamos a rebajar entonces el tiempo. ¿Y 6 meses? 6 meses. A ver, ¿cuántos dicen que sí? Yo. 1. ¿Cuántos dicen que no? Mi madre. 3 meses. 3 meses sin pecar, sin meter la pata, en victoria. Bien, 3 meses. Levanten la mano. 5, 6 manos. ¿Cuántos dicen que no? La mayoría. 1 mes. ¿Cuántos levantan la mano? 4. ¿Cuántos dicen que no? La mayoría. 15 días. ¿Cuántos dicen que sí? 6, los de siempre. ¿Cuántos dicen que no? La mayoría. Joder. 1 día. 3. ¿Cuántos dicen que 1 día completo sin pecar? Levanta la mano. Bueno, vamos a hacer esto. Empecé por 1 año, 1 minuto. 1 minuto sin pecar, sin meter la pata. 1 minuto, a ver, levante la mano. ¿Sí o no? ¿Se puede estar 1 minuto sin pecar? Pues le voy a dar una clave, hombre. Si todos creemos y hemos declarado que se puede estar 1 minuto, 1 minuto, 1 minutito sin pecar, vivamos la vida, minuto a minuto. Y así iremos de minuto en minuto, de victoria en victoria, de gloria en gloria, de bendición en bendición. Y si lo hacemos así, dice la palabra de Dios que no caeremos jamás. Fuertes aplausos al Señor, dale gloria. Gracias, Señor. 1 minuto para ti, puedo estar sin pecar. Aleluya. Amén, amén. Vamos. Gloria a tu nombre, gloria. Fuerte, fuerte, fuertes aplausos. No vamos a volver el tiempo en construir lo que hemos destruido. Hay victoria en el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios. Aleluya. Pónganse de pie, hermanos. Amén, 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 amén. Bueno, pues ya está, venga, 1 minuto, ya está, 1 minutito, pasé 1 minuto en victoria, gloria a Dios, venga, ahora el segundo, venga, y ahora el tercero, y ahora el cuarto, ya está, ya verás. Hoy dice, no, 15 días, 15 días, madre mía, esos son muchos días, 1 día, depende, tal. Si vino fulano, si vino mengano, si me ingresaron, si no me ingresaron, si me habló, si no me habló, si me miró bien, si me miró mal. Ay, amigo, pues olvídate, minuto a minuto, amigo, minuto a minuto. Dicen que el peor día de los pastores es el lunes. No sé si saben eso, porque depende cómo haya estado el culto del domingo, el día siguiente el pastor está enfadado, está contento. ¿Sabe qué? Vamos a vivir el día a día, y viviendo el día a día, vamos a ver que la vida se nos va a hacer mucho más fácil. Cierra tus ojos ahí donde estás. Aleluya. Vamos a orar en esta tarde, vamos a cantar una vez más esta hermosa alabanza que decíamos hace un rato. Gracias, gracias, Señor. Pero yo quiero que ahora tomes la mano de alguien, del que tú quieras, tu esposa, tu marido, un hermano, el que tú quieras. Acércate al que tú veas. Y quiero que en esta noche ores por esa vida, para que podamos esta semana vivir minuto a minuto. Hay unos hermanos que han venido desde Adeje esta tarde. Antonio era, ¿no? Antonio y Romina. Nos veis por internet, me decía, ¿no? Han venido desde Adeje. Qué maravilla, que el Señor les bendiga de verdad grandemente, porque venir de Adeje de verdad que es una bendición, pero ellos se van a ir bendecidos. Estamos muy contentos de que estén con nosotros, aleluya. Cierra tus ojos, ora por la persona que está a tu lado en esta tarde, ¿sí? Bendito sea Dios. Yo quiero pedir en esta tarde a varios hermanos, nuestro hermano Dino, quiero pedirle a nuestro hermano Luis, quiero pedirle a Elena, vengan un segundito ustedes 3, vamos a estar todos orando. Quiero que hagan 3 oraciones breves y oramos para que el Señor en esta semana nos dé bendición. Quiero que suban aquí, aleluya, uno detrás de otro, vamos a estar orando. Elena, Luis y nuestro hermano Dino, vamos a orar, hermanos. Señor, te alabamos en esta tarde, te damos a ti la gloria y la honra y la alabanza, Señor, que solo tú mereces. Oh Dios mío, ponemos nuestra vida delante de ti, Señor, que nunca volvamos atrás nuestra mirada, Señor, que tú nos mantengas en victoria, Señor, que tú mires, Señor, este pueblo que se congrega en este lugar en esta tarde, Dios mío, y les des bendición tras bendición, gloria tras gloria, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia que es real y vive en nuestras vidas, Señor. Y gracias por la victoria que podemos disfrutar en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor.